y damos inicio al tema número 6, una comunidad que celebra lo que cree. Antes de adentrarnos más en este tema, no está de más recordar que la humanidad desde la historia, desde un principio, siempre ha sido invitada a vivir en comunidad, no a vivir como una isla, no es apartarnos, no es a vivir en comunidad. Porque nuestro Creador, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, nunca están solos. Ellos siempre nos están invitando entonces a vivir en esta comunidad, en este amor de la Santísima Trinidad. Tenemos un texto de estudio, recordemos que las citas bíblicas podemos colocarle pausa al video, la buscamos, la leemos, la hacemos nuestra y después continuamos. Vamos a tener entonces este texto de estudio. Aparte también tenemos un texto de apoyo. Volvemos, paramos, detenemos, buscamos las citas bíblicas, las leemos, las hacemos nuestra para poder entender entonces lo que vamos a ver en el resto de esta clase que estamos comenzando. Recordemos que el texto de Hechos de los Apóstoles 2:47, lo que nos quiere presentar el autor sagrado, en este caso Lucas, es un ideal de una comunidad, un modelo a seguir. Es un modelo a seguir, donde nos lo dice muy bien en Hechos de los Apóstoles, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan, a las oraciones. Todos los cristianos debemos tener muy presente estas características de comunidad. El qué y el cómo de las comunidades. Vamos a recordar algo que ya vimos. ¿Qué significa la palabra comunidad? Es ese vivir en comunidad, es decir, una común unidad. Alguien que está viviendo y ser fuerza para compartir objetivos, tareas, responsabilidades, ciertamente como una fraternidad. También la comunidad es ese espacio, ese lugar donde los que seguimos a Cristo, vamos a meternos aquí ya en ese paquete, los seguidores de Cristo, nosotros, los que seguimos a Cristo, compartimos y vivimos valores y actitudes, no nuestras, sino de las que hemos visto y hemos escuchado acerca de Jesús. Y si le vamos a agregar algo nuevo a este concepto de comunidad, es esa expresión visible e histórica del Espíritu Santo y Cristo en el mundo. ¿Dónde lo sentimos? ¿Dónde los vemos? ¿Dónde nos lo enseña la historia? Dentro de las mismas comunidades. También la comunidad es un signo de una nueva vida. No hay un solo modelo de vida comunitaria, no. Pero sí es un signo de una nueva vida. A lo largo de la historia son varias las formas de vida comunitaria con las que los cristianos han tratado de responder a la invitación de Jesús y a los desafíos de la realidad. También tenemos como un punto C las comunidades cristianas como futuro de la iglesia. Aquí podemos partir, gracias a Medellín, si investigamos, hicimos la actividad del tema anterior, sabemos a qué nos estamos refiriendo con Medellín. Ahí se las dejo. Yo sé que sí saben porque hicieron la tarea. Medellín, ¿qué nos enseña ese documento de Medellín? Esa respuesta de estos obispos latinoamericanos a la problemática que había. Comunidades eclesiales de bases. Es decir, las comunidades eclesiales de bases nos las presenta Medellín como una auténtica experiencia de la iglesia. Es una expresión del paso o soplo del Espíritu. ¿Por dónde? Por la iglesia. Vitaliza, le da fuerza, le da más vida todavía. Hoy nosotros manejamos, más que comunidades eclesiales de bases, las manejamos con un término bonito también, casas católicas, que se encargan de la formación y evangelización. ¿Quiénes las conforman? Las familias, porque son el fermento de vida cristiana, de fe, de culto y amor.
Estas son características muy nuestras, son características muy de las casas católicas, donde estamos invitados a acercarnos, a formar estas pequeñas familias creyentes. Tenemos también una metodología para las comunidades, lo que mejor conocemos como el método comunitario. Eso es algo que ha dado fruto de manera especial en esta cultura latina, en nuestra cultura, donde partimos del método comunitario: ver, juzgar, celebrar, actuar y evaluar. Si nos adentramos ya en el estudio propio de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42, 47, de manera general, describe la experiencia de la comunidad de Jerusalén y de los cristianos, de los nuevos, ¿sí? Judíos, cristianos, ese nacimiento, ese crecimiento. Esta experiencia recogida por San Lucas es más o menos en el año 80 después de Cristo, donde trata de esas actividades de los apóstoles, la evangelización, la extensión de esta fe, pero hay un representante, Pedro, es esa figura central. La comunidad de Jerusalén ciertamente es animada nada más y nada menos que por el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Jesús, es ese Espíritu que impulsa, y da testimonio del resucitado. Es ese mismo Espíritu que nos impulsa a vivir de manera fraterna. Dentro de este estudio vamos a analizar 4 punticos. 1. La enseñanza de los apóstoles. 2. O B. La vida comunitaria. C. La fracción del pan. Y D. La oración comunitaria. Estos 4 puntos los sacamos de Hechos de los Apóstoles 2, 42 al 47. De manera detenida. Enseñanza de los apóstoles. Hechos de los Apóstoles 2, 42, 43. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. ¿Quiénes eran los apóstoles? Esta enseñanza es una nueva forma de presentar el proyecto de Dios. ¿Sí? ¿Por parte de quiénes? Vamos a recordar primero, antes de quiénes eran los que estaban al frente de esa interpretación, de enseñar las Escrituras al pueblo judío, al pueblo de Israel: los maestros de la ley, los sacerdotes y los letrados. Pero ya surge un grupo particular o peculiar. ¿Cuál es este grupo? El grupo de pescadores y campesinos. Sí, los que se dejan seducir por Dios. Y no solamente eso, se dejan guiar por Él. Hechos de los Apóstoles 4:13, ahí tenemos la característica. ¿Qué es lo que hace de manera especial este grupo? Primero comienzan a desafiar el orden establecido, es decir, ustedes son los que enseñan. Ellos comienzan a desafiar porque ellos ya comienzan a enseñar no sintiéndose dueños del mensaje, sino sintiéndose enviados. Es decir, contamos con un apoyo incondicional por parte de ¿quién? De Jesús, del Espíritu Santo, nada más y nada menos. Mateo 28, 18 al 20, Hechos de los Apóstoles 1, del 7 al 8. ¿Qué hacen estos pescadores y campesinos? Comienzan a enseñar. Es algo muy curioso. Ellos comienzan a enseñar, pero una enseñanza con autoridad propia de esa experiencia vivida de cara a Dios. Así como nos lo dice Mateo 7, 28, 29, enseñan con la autoridad que viene de Dios. Presentan señales, prodigios, el proyecto de Dios, y lo hacen muy bien, guiados ciertamente por el Espíritu Santo. Tenemos la cita bíblica, Hechos de los Apóstoles 5, 12 al 16, 3 del 1 al 11. Anuncian. Ellos comienzan a anunciar lo que les inspira el Espíritu Santo.
pero cómo se dejaban guiar por el Espíritu Santo, ciertamente cada vez que uno, escuchaban a los apóstoles; dos, cuando se reunían a hacer oración, que es lo que vamos a ver más adelante. Las enseñanzas de los apóstoles, en este caso, ellos enseñan, perdón. El contenido de la enseñanza de los discípulos es el acontecimiento de la persona de Jesús, todo lo que ellos saben de la vida, las enseñanzas y experiencias de Jesús como el Hijo de Dios. Tenemos el cumplimiento de las Escrituras. Los discípulos hacen una nueva lectura de la Escritura a partir de Jesús. Es decir, viene un cambio a partir de Jesús, de su vida, su muerte y su resurrección. Tenemos también los acontecimientos a partir de las Escrituras. Presentan esa experiencia en las pequeñas comunidades como ese proyecto por parte de Dios que ya estaba en el contenido de la Sagrada Escritura. Los discípulos, a partir de esa experiencia leída, no se apartan de las Escrituras, ellos siguen leyendo. De esa experiencia leída desde la Escritura, descubren que es necesario cambiar la vida personal, comunitaria y social. Tenemos la vida comunitaria, que era el punto B. Hechos de los Apóstoles 2, 44, 45. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Aquí tenemos una nueva revelación acerca de lo que es la hermandad. Juan 14, 15, 21. Es vivir como hermanos, una realidad de Cristo. Cristo viene y nos invita a vivir como hermanos y como hermanas. ¿Quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mis hermanos? Ahí tenemos la respuesta: todo aquel que hace la voluntad de Dios. Dentro de esta misma hermandad nos invitan a nosotros a que nos reunamos como casas de familia para compartir las oraciones, las enseñanzas, los bienes, la fracción del pan. Se trata de sentirnos como verdadera familia. Las casas católicas, lo que decíamos hace rato, no es más que otra cosa que reunirnos pequeños grupos y sentir que mi familia no es solamente la de sangre, sino también mi familia crece y se multiplica gracias a la fe. Pero partiendo de ¿quiénes? De esa unidad fraternal de la Santísima Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un único Dios, tres personas distintas. Es el mejor ejemplo de fuerza de unidad, igualdad y hermandad. Todo se parte con, esto es, entre paréntesis lo colocamos muy bien, se comparten. Ellos vendían todo y lo repartían según las necesidades de cada uno. No era algo egoísta, sino era algo de compartir. No solamente nos vamos por la parte material, económica, también es el compartir los sentimientos, las situaciones, los problemas. No es solamente darle lo que yo tengo, en este caso material, ¿no? También una palabra de apoyo, una ayuda, es estar ahí, es compartir. No se acepta la competencia, que esto es lo que nosotros muchas veces vemos en el mundo. Todo mundo es una competencia a que yo hago las cosas mejor que a que... No, aquí no hay competencia. Aquí no hay ni blancos, ni negros, ni santos, ni pecadores, hombres, mujeres, si lo vemos desde el punto de vista machista. No, estas desventajas se tienen que borrar en todas las comunidades. Y ahí nos lo enseña y nos lo aclara San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 30, y Colosenses 3, del 9 al 17. Una sola alma y un solo corazón. Esa es la aspiración de esta misma comunidad. Unos mismos sentimientos, unas mismas aspiraciones. No se trata de uniformidad, sino de unidad en la diversidad. Todos somos diferentes,
Todos pensamos diferentes, pero cuando queremos participar de esta vida comunitaria, tenemos que tener una sola alma y un solo corazón, un mismo sentimiento. Y a eso nos invita a nosotros el mismo Dios. Ahí tenemos la cita bíblica para reforzar un poquitico más. La fracción del pan, Hechos de los Apóstoles 2, 42 y 46. Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Una nueva fuente. Lo que ustedes y yo llamamos hoy misa y Eucaristía, tenemos una cita bíblica para fundamentar. Ellos le llamaban, en un primer principio, las primeras comunidades, era la fracción del pan o la cena del Señor. Todo esto viene también con un punto de arranque, y es esa cena pascual, la Pascua judía, cómo Cristo marca la diferencia. Aquí ya le damos a la cena o a esa Pascua judía un significado fundamental. ¿Cuál es? ¿Qué es el sacramento de la comida compartida? Tiene una nueva identidad, o le damos una identidad con más valor todavía. Es esa alianza de liberación. La cena del Señor, o Eucaristía, Marcos 2:17, Juan 6:51, 58. La cena del Señor es la comida compartida. Recordamos y lo volvemos a recordar la fiesta de Israel, la agrícola, donde cada año se celebraban los panes ácimos. Recordemos aquella salida y liberación del pueblo de Israel cuando era oprimido por Egipto, donde los panes sin levadura son panes de aflicción que no han podido fermentar. Es como Cristo el día de esa cena, Él come de ese pan, pero marca la diferencia. Parte y comparte. Les da diciéndoles algo muy significativo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Él comparte, pero no nos quedemos solamente con esa comida material, sino es compartir lo poco o lo mucho que tenemos a los pobres. Aclara ciertamente el significado del cuerpo y sangre como alianza para tener vida eterna, Juan 6, 51, 58. El memorial, esto es algo que pocas veces nosotros profundizamos. La Eucaristía es la actualización y vivencia de la nueva y definitiva alianza de la liberación, que todos aquellos que la celebran, lo hacemos porque en verdad creemos, porque cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, proclamamos la muerte del Señor hasta que vuelva. 1 Corintios 11:26. El 24 es la palabra de San Pablo cuando dice: yo celebro lo que he aprendido. ¿De dónde viene todo esto? Aquí no lo colocamos con la tradición lucana de San Lucas. Lucas 22:19. Es el memorial, es volver a hacerlo de nuevo, actualizar. Es el mismo Cristo quien vuelve otra vez a darse a la humanidad entera. Es el mismo Cristo quien vuelve a derramar su sangre por el perdón de todos nuestros pecados. La oración. Hechos 2, 42, 47. Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Esto es un nuevo ambiente dentro de la vida comunitaria, donde vemos
como tarea principal la oración, una tarea de todos los apóstoles. Tenemos la cita bíblica para fundamentar esto. Aparte de esa tarea tenemos también agarradito de la mano el ministerio de la palabra, es decir, es la enseñanza. Ellos no solamente oraban, sabían, conocían, tenían estas experiencias directas de la vida, de la muerte y la resurrección de Cristo, sino que ellos se lanzan a enseñar. Ellos saben y reconocen esa actividad del resucitado y el Espíritu Santo haciendo maravillas en ellos. ¿Gracias a quién? A la oración. ¿Para qué servía la oración? Que quizás en muchos de nuestros tiempos, de nuestros momentos, de nuestras experiencias podemos decir, es cierto. Para resistir. Para eso también usaban ellos la oración, para resistir, se fortificaban en esta persecución que comienzan. Quizás nosotros hoy no tenemos, vamos a decirlo así, persecuciones hasta este punto que nos van a quitar la vida, en cambio yo sí, pero nosotros con la oración nos mantenemos firmes, agarramos esa fuercita que necesitamos para seguir hacia adelante. La oración es algo que les enseña o que nos enseña, vamos a meternos acá, el mismo Jesús, sí, y nos pide hacer oración con perseverancia. Y algo que nos puede ayudar, que nos ha ayudado, que venimos haciéndolo desde que comenzamos este taller, la Sagrada Escritura. Ella nos ayuda a sentir cómo arde nuestro corazón cuando nos explican las Escrituras. La Sagrada Escritura, no hay que apartarnos de ella. Si hay algo que no sabemos interpretar, busquemos a aquellos que sí sabemos que nos pueden ayudar en su interpretación. Vamos a quedarnos entonces con una actividad, pero antes de esta actividad, vamos a concluir este tema diciendo algo. Estamos llamados a romper el individualismo y el anonimato. Aquí es compartir tiempo, aspiraciones, espacios, sentimientos, dificultades, ideales. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nos reunimos en comunidad, a hacer oración, a romper ese egoísmo compartiendo con el hermano. ¿Cuántas personas que ustedes y yo conocemos que son egoístas hasta el extremo? Que aunque se acercan a una comunidad a hacer oración, en el momento del compartir, no comida, no cosas materiales, sino de las experiencias, se quedan callados. La idea es crecer, es salir de ese egoísmo. Estamos llamados a romper la tristeza y las angustias con la celebración de los sacramentos, a romper las dudas y confusiones con la verdad del Evangelio, a preguntar, a prepararnos, a alimentarnos de la misma palabra de Dios. Una comunidad tiene que vivir en la fe, partiendo en pequeñas comunidades, que esto luego nos va a llevar a las celebraciones masivas. Comunidades pequeñas donde nos alimentamos, nos llenamos de Dios, conocemos de Dios y luego vienen esas comunidades masivas, esos encuentros masivos bonitos de oración, de encuentro, quizás no con toda la gente, porque podemos verlo así, sino vamos a verlo con ojos de fe, ese encuentro con nuestro Salvador. La actividad, hay unas que son de manera general, hay otras que son de manera personal. ¿Cuáles son las características de una comunidad cristiana según mi experiencia, la experiencia que podamos tener nosotros de comunidad de oración? ¿Cómo podemos profundizar las enseñanzas de los apóstoles en mi comunidad? Deberíamos de pertenecer ya a una comunidad, si no, pues vamos a adentrarnos. La idea es entrar a estas casas católicas, es entrar a un grupo de pastoral, es entrar a un grupo de apostolado, es sentirme que pertenezco a algo que me ayuda a enriquecer mi fe. En nuestras comunidades, somos todos hermanos, ¿cómo podemos construir la fraternidad? No es solamente decir esto y esto, aquí hay grupitos, allá hay grupitos, sino vamos a aportar también un poquitico más. ¿Cómo podemos construir la fraternidad?
Si tenemos dudas, investiguemos el origen de la Eucaristía. ¿Qué significado tiene para mí la Eucaristía? Eso es lo primero que tenemos nosotros que tener presente. Sabemos de mucha gente que dice yo creo en Dios, pero no voy a la Eucaristía. Porque ahí hay mucha gente, ya sabemos el mundo de calificativos. La idea es que ellos van a ver a la gente, ellos no van a encontrarse con el resucitado. Nosotros, ¿qué significado, o para mí, qué significado tiene la Eucaristía? ¿Qué valor le doy a la oración en mi vida y en las comunidades? Hacer esa oración personal y hacer esa oración comunitaria. ¿Y cómo podríamos promover nuevas comunidades vivas y dinámicas? Hasta aquí el tema número 6. Culminamos con esta actividad bonita e interesante.